esta semana tenemos esta semana tenemos el laboratorio el viernes a la hora de la clase, donde vamos a comenzar el uso del programa, para que ustedes ya estén enterados. El día de hoy vamos a seguir con los aspectos del análisis sísmico, pero hoy vamos a centrarnos más en lo que es el Código Hondureño de Construcción. No sé si por favor me confirman. He compartido la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Solo está Sí, como no. cargando. Ya uno carga. Ah, sí. No sé, pero está como trabado. No sabe nada. Sí, está como trabado. Vamos a esperar un segundo a ver qué pasa. No sé por qué. Se trabó. Quería mover acá el menú y no lo puedo mover. Me avisan a ver qué ven porque me imagino que se trabó. ¿Me escuchan todos? Sí, sigue cargando. Ok, esperemos porque creo que de alguna manera esto se trabó y no sé en qué consistirá. Ojalá que no tengamos problemas. No sé si ahora sí ya pueden. Ya. Ok, Ya. gracias. Entonces, miren, yo quiero que veamos esto porque considero muy importante que entiendan ustedes lo que es el código, interpretarlo. La mayoría de los códigos tienen muchas similitudes, alguna que otra diferencia en cuestiones de las consideraciones, pero en términos generales los análisis sísmicos a nivel por lo menos latinoamericano y norteamericano, que son los que nosotros estamos más familiarizados, son muy similares, ¿verdad? Entonces, inclusive el español, que conozco un poco, es bastante similar. Entonces, nosotros vamos a tener que definir algunos conceptos, ¿verdad? Entonces, los objetivos van a ser en esta presentación, no sé cuánto nos va a llevar. Trataré de ser un poco breve en la parte teórica para mostrarle algunos modelos que hice con la idea de que vayamos viendo algunas cosas prácticas del tema. Entonces, están las consideraciones más importantes en el diseño sísmico de edificios y vamos a ver lo que son las irregularidades que ayer las mencioné, la verdad es que es importante porque el código las destaca. Entonces, yo tengo que definir varios conceptos porque el código los menciona. Entonces, ustedes no pueden estar sin entender esos conceptos, tienen que entenderlos, ¿verdad? Entonces, el primer concepto que vamos a ver, que es un diafragma para el código o para los códigos, porque es un concepto general. Básicamente consiste en los pisos y azoteas de los edificios, así en términos simples. Pero según el Código Hondureño de Construcción, que esto lo extraje del código, un diafragma es un sistema horizontal, o sea, esto corresponde a las losas, o casi horizontal, que actúa para transmitir fuerzas laterales a los elementos verticales, resistentes a fuerzas laterales. Y el término diafragma incluye sistemas horizontales de arrastramiento. Bueno, dos cosas. Ayer hablábamos de que la losa, si se considera rígida, si una losa se considera rígida, entonces va a ser capaz de transmitir las fuerzas sísmicas a los elementos que están, ¿cómo se llama?, alrededor. Típicamente las vigas. Entonces, básicamente, podríamos decir entonces que el diafragma son, en primer lugar, las losas, ¿verdad? Y que estas losas transmiten las fuerzas a los elementos, resistentes a cargas laterales. Según hay un reglamento, mexicano de Guadalajara que tomé como referencia y define el diagrama como igual un sistema horizontal o casi horizontal que actúa para transmitir las fuerzas laterales a los elementos verticales resistentes. O sea, son las losas que transfieren la carga a los elementos vigas y a los elementos columna, básicamente. Y podemos ver aquí una imagen. Veamos esto. Tenemos una losa, ¿verdad? Básicamente es la losa. Y tenemos aquí la carga, ¿verdad? La carga sísmica y la forma en la que se va distribuyendo en los elementos. Los elementos resistentes aquí son muros,
¿verdad? Porque estos elementos resistentes, verticales resistentes, pueden ser columnas o muros. Entonces yo aquí tengo muros, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y aquí vemos las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas que se involucran al momento de actuar, ¿cómo se llaman? Las fuerzas sísmicas horizontales en un tablero, ¿verdad? Bueno, eso. Ahora viene otro concepto. Cuando un diafragma no es rígido, se considera flexible, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver entonces. Los diafragmas flexibles, aquí vamos a definir diagramas flexibles. Y dice que no son capaces de distribuir momentos torsionantes sobre los elementos verticales resistentes. O sea que básicamente tenemos dos conceptos adicionales. Cuando hay un diafragma flexible y hay un diafragma rígido, ¿verdad? Entonces, un diagrama flexible básicamente no puede transmitir momentos torsionales sobre los elementos verticales, como los muros o las columnas que están conectados. Y un elemento rígido o un diafragma rígido, perdón, un diafragma rígido sí lo puede hacer. Básicamente eso. Entonces, tenemos entonces esos dos conceptos. Lo que es diafragma, que básicamente son las losas, lo que es un diafragma rígido y lo que es un diafragma flexible. El diafragma rígido puede transmitir, ¿verdad?, los esfuerzos efectivamente a los elementos que lo rodean, vigas básicamente, y las vigas a las columnas o a los muros. Bueno, es básicamente a los muros. Los flexibles que básicamente no pueden transmitir esos momentos torsionantes sobre los elementos verticales, sean columnas, sean muros. Vamos a definir también lo que es rigidez. Esto lo mirábamos nosotros en análisis estructural. Y básicamente podemos definir la rigidez al desplazamiento de una estructura como las fuerzas que es necesaria aplicar a la estructura para producir un desplazamiento unitario. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Entonces, vamos a tener que la rigidez está dada por la fuerza aplicada sobre el desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento es unitario y sabemos que la fuerza es igual a 24 veces el modo de elasticidad por la inercia sobre la longitud del cubo. Entonces, de esto podemos entonces concluir que la rigidez es 24 por I sobre L al cubo. Solo como repaso, ¿verdad? Lo que hemos visto nosotros en análisis estructural. Entonces, básicamente hay que tener claro lo que es la rigidez, porque esto también nos va a servir. Bueno, rigidez. Ahora vamos al concepto de centro de masa. Se define como un punto donde se concentra todo el peso de un cuerpo. Ahora voy a hacer la referencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiábamos en estática centros de gravedad? Que empezábamos a derivar los conceptos los conceptos para calcular el centroide, los derivábamos del peso. Entonces, y tomábamos como base una placa con un espesor uniforme y luego llegábamos al cálculo del centroide. Bueno, básicamente el centro de masa es el centroide del entrepiso, ¿verdad? Claro que tenemos que considerar las vigas y las losas, ¿verdad? Y bueno, y se obtiene, dice acá, a partir de los principios de la estática. Es lo mismo que habíamos visto nosotros. Entonces, bueno, esta imagen es la misma, la copié porque en ambos no está muy legible porque lo vamos a ver en el programa ahora que miremos algún modelo. Básicamente aquí lo que tengo es un marco simple, ¿verdad? De una estructura pequeña de 4 columnas, algo bien básico, y represento lo que es el centro de masa, ¿verdad? Como un punto en la superficie, ¿verdad? Que, bueno, básicamente lo podría definir así de sencillo como es el punto donde se concentra el peso.
Bueno, entonces tenemos el centro de rigidez. Fíjense que es el punto en el que es necesario aplicar una fuerza para producir una traslación uniforme de todos los puntos de un cuerpo sin que haya rotación. O sea que si yo aplico una fuerza en el centro de rigidez, no va a existir torsiones. O sea que la estructura se va a desplazar en el sentido de la fuerza, sin girar, sin rotar. ¿Ok? Recuerden que cuando yo hago momentos con respecto a un punto y el punto no está alineado con el momento, entonces yo genero momentos torsores. Es lo mismo. Si la fuerza está aplicada, vamos a suponer que este es el centro de rigidez y la fuerza está aplicada en ese punto, entonces los movimientos van a ser en el sentido de la fuerza. Básicamente, de esa manera lo podemos definir. Ahora necesitamos definir lo anterior para entender lo siguiente. Hay que entender lo que es la torsión propia y hay que entender lo que es la torsión accidental. Fíjense que la torsión propia es causada por la diferencia de ubicación entre los centroides de masa y los de rigidez de la estructura. Básicamente es la distancia perpendicular. Voy a ver si puedo dibujar aquí algo. Vamos a suponer que este es el entrepiso. Y vamos a suponer que este es el centro de masa, es el punto azul, y el punto rojo es el centro de rigidez. Entonces, básicamente lo que yo tengo aquí es que esa torsión a la que acabo de hacer mención es la diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, en el sentido Y y en el sentido X, básicamente. ¿Ok? Entonces, esto es X y esto es Y. Bueno, si tienen preguntas me detienen y con gusto trataré de ayudar. Entonces era lo que definíamos entonces lo que es la torsión propia. Por otro lado tenemos la torsión accidental. Fíjense que la torsión accidental tiene algunas consideraciones, bueno, prácticamente todos los códigos lo consideran. Y vamos a ver más adelante, en la próxima diapositiva, de dónde sale el criterio de considerarla. Y dice que es adicional a la anterior. ¿Ok? Y vamos a ver las razones por las que se tiene que tomar esta torsión. Lógicamente, en un edificio no tenemos con mucha certeza, ¿verdad?, la distribución uniforme de las cargas, principalmente lo que son las cargas muertas que participan en el sismo. Entonces, hay muchas incertidumbres en materiales, en mano de obra, en muchas cosas, ¿no? Inclusive si existe la posibilidad de que en un sismo tenga una parte de carga viva considerada. Bueno, esa es una, ¿no? Y la otra, pues, diferencias entre el modelo analítico y el real. O sea, ¿qué pasa? Yo hago un modelo analítico en una computadora, básicamente. Si lo hago con ayuda de una computadora y tengo un modelo real que fue como lo construí. Entonces, entre uno y otro deben de haber diferencias, no deben de ser muy significativas, pero para poder considerar esas diferencias, entonces se aplica también lo que es la torsión accidental. Excentricidades en los sistemas de rigidez debido a los elementos no estructurales. ¿Qué pasa? A veces, lógicamente, como ustedes sabrán, todos los edificios tienen componentes que no forman parte de la estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, esos pesos ahí, si no son considerados, entonces también suman a la masa y eso genera excentricidades. Aproximaciones en el cálculo de rigideces. Bueno, puede ser que haya variaciones en las rigideces y pues también de esa manera se tiene que considerar. Comportamiento inelástico de los elementos. Bueno, aquí hay que considerar que ante un sismo los elementos se deforman y si se deforman se van a agrietar, ¿verdad? El grado de agrietamiento, pues bueno, eso dependerá del sismo. Entonces, esa grieta disminuye la resistencia de los elementos. Entonces, también es por esa razón que se considera la torsión accidental. Modificaciones posteriores que se hacen a los edificios para añadir muros, etc. A veces se modifica
toda una planta y entonces eso agrega pesos y eso modifica el diseño original. Bueno, entre otras cosas. Y las torsiones del suelo, principalmente en edificios largos donde el movimiento del suelo es diferente para cada uno de los extremos. Bueno, puede ser que exista, ¿cómo se llama? Algún asentamiento diferencial entre una zapata y otra, pues y eso hace entonces también que exista torsión accidental, inclusive por falla de una zapata, a veces puede ser que se inunde una zona de un edificio y se sature el suelo y eso haga que la zapata pueda asentarse con respecto al resto y eso entonces está agregando torsiones accidentales. Ahora bien, lo que es la torsión accidental se considera aparte de la propia, ¿verdad? Por las razones que acabamos de ver. Y entonces lo que vamos a tener es la torsión total, que sería la torsión pura, más la torsión o propia, aquí la palabra es propia, no pura, y la torsión accidental. Básicamente, las disposiciones de los códigos. Yo voy a mencionar aquí el código del reglamento de Guadalajara en México, como referencia nada más, pude haber traído otro, y voy a también mencionar el US. Estos dos reglamentos básicamente dicen, la verdad que se requiere calcular la torsión accidental con base en un desplazamiento del centro de masa, o sea, con respecto al centro de masa a una distancia igual al 5% de la dimensión del edificio ortogonal a la dirección en que se considera el análisis. Trataré de hacer aquí una figura. Vamos a ver, esta es una planta de un edificio. La fuerza sísmica es esta. Ok, entonces dice que se tiene que considerar el 5% de la dimensión ortogonal. Entonces, básicamente lo que voy a hacer yo es calcular esta longitud, que es L, y disculpen por la letra, y esa excentricidad accidental, entonces va a ser igual a L, perdón, va a ser igual al 5% de L. Va a ser el 5% de L. Esto lo vamos a ver más a detalle. Yo solamente estoy mencionando estos aspectos porque me parece que los tienen que conocer y que están en el Código Hondureño de Construcción. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué dice el código? El Código Hondureño de Construcción, que es básicamente el US 94, dice que cuando los diafragmas no son flexibles, o sea, son rígidos, se deberá suponer que la masa en cada nivel está desplazada del centro de masa, casi lo mismo que dice antes, calculado en cada dirección. O sea, que eso se calcula en la dirección X y en la dirección Y. Una distancia igual al 5% de la dimensión del edificio en ese nivel perpendicular a la dirección de la fuerza bajo consideración, lo que acabo de dibujar. Deberá considerarse el efecto, creo que lo podemos ver acá. No, ya no. Dice, debe considerarse el efecto de este desplazamiento de la fuerza en la distribución del cortante en el piso. O sea que yo voy a considerar una torsión total donde es lo diente, donde está la torsión propia y la torsión accidental. Entonces, el Código Hondureño de Construcción contempla esa torsión accidental. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Básicamente, la obtención de las fuerzas sísmicas, ¿verdad? Para el diseño son estas. Vamos a tener fuerzas en X, vamos a tener fuerzas en Y, básicamente. Vamos a tener una fuerza, ¿verdad? En cada piso y de igual manera vamos a tener torsión en cada piso, ¿verdad? Agregada a la fuerza. Eso nos va a dar a nosotros desplazamientos en los dos sentidos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en X y en Y. Y vamos a tener desplazamientos relativos y desplazamientos absolutos. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Pero eso, bueno, eso de los desplazamientos, pues podemos decir que son las deformaciones. Por otro lado, ya una vez con las cargas sísmicas, lo que vamos a tener entonces son fuerzas axiales, momentos flexionantes y fuerzas cortantes y torsión. Básicamente eso. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora entro lo que son las irregularidades en planta y altura, que ya las mencionamos. Si se fijan en la figura que estoy compartiendo, al fondo miran un edificio con un poco loco, parece, ¿cómo se llama? Un péndulo. Y bueno, eso entonces podría
Podría decirse que ese edificio es irregular, pero ¿qué es básicamente un edificio irregular en planta y en altura? Bueno, todos los códigos, absolutamente todos, contemplan eso. En el artículo 13452, ustedes van a ver lo que es la definición de una estructura regular. Dice que no tienen discontinuidades físicas significativas en su configuración vertical o en plano, o en su sistema resistente a fuerzas laterales, como las características de irregularidad que se describen en la tabla 1344. O sea, son básicamente edificios que tienen una forma, por ejemplo, uniforme, que son, bueno, básicamente son edificios simétricos. Ese es en conclusión. Por otro lado, los edificios irregulares, ustedes lo pueden ver en el artículo 3453, dice que se consideran estructuras irregulares las siguientes. Las estructuras irregulares tienen discontinuidades físicas significativas en su configuración o en su sistema resistente a fuerzas laterales. Las características de irregularidad incluyen, pero no están limitadas a las descritas en la tabla 1344, que la vamos a ver, y 1345. B. Las estructuras que presentan una o más características de las indicadas en la tabla 134 deberán diseñarse como si tienen irregularidad vertical. Y las estructuras que presentan una o más características de las indicadas en la tabla 1344 deben diseñarse como si tienen irregularidad en planta. ¿Qué se trata? Miren la tabla. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Es aquí donde yo les digo que el código no ayuda mucho, porque el código debería de tener una imagen que nos pueda a nosotros hacer entender, ¿verdad?, en qué consiste cada una de las irregularidades. Vamos a ver, primero, irregularidad de rigidez, piso suave, que es la primera que está en la fila. Yo voy a ir viendo una por una y les voy a ir mostrando una figura que no la trae el código hondureño de construcción, pero que se puede conseguir en alguna literatura que corresponde al diseño sísmico. Dice que la irregularidad, primero tenemos, estas son irregularidades verticales. Luego vamos a ver las irregularidades en planta, que es otra tabla. Me interesa que entiendan esto porque el código lo menciona mucho, ¿verdad? Dice, cuando ya miremos el método estático, que es el que vamos a estudiar, dice, hasta estas condiciones de irregularidad yo puedo utilizar el método estático. Luego dice, por ejemplo, si yo tengo esta irregularidad y esta irregularidad, tengo que hacer esto. Entonces yo tengo que entender qué es cada una de las cosas, porque el día que me toque diseñar, entonces yo tengo que, ¿cómo se llama?, verificar, ¿verdad?, lo que son las irregularidades. Entonces, eso es importante. Vamos a ver, el artículo 13483 dice que un piso suave es uno en el cual la rigidez lateral, recuerden que la rigidez era la fuerza necesaria para desplazar una unidad, ¿verdad?, una estructura. Entonces dice que en la cual la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez del piso superior o menor que el 90% del promedio de de los pisos superiores. Entonces, si la rigidez de A es menor que el 70% que la rigidez que el 70% de la rigidez de B, entonces yo estoy ante una irregularidad de rigidez. O por otro lado, si el 80% de la suma de las tres rigideces B, C y D dividido entre 3 son mayores que A, que la rigidez de A, ¿verdad? Cada piso tiene una rigidez, ¿ok? Cada piso va a tener un desplazamiento. Entonces, de eso se trata. Por otro lado, tengo la irregularidad de masa o de peso. Fíjense que cuando dice acá que en el artículo 13483 se deberá considerar que existe irregularidad de masa cuando la masa efectiva de cualquier piso, cuando se refiere a masa, se refiere al peso de cada losa, ¿no?, que nosotros concentramos en cada nivel. Dice que la irregularidad de masa cuando la masa efectiva de cualquier piso es más del 150% de la masa efectiva de un piso adyacente, o sea, inferior, no es necesario considerar un techo que sea más liviano que el piso anterior. O sea que si tenemos un techo y es más liviano que el piso anterior, pues bueno, no lo consideramos. Eso es como una salvedad. Entonces fíjense acá que yo tengo una masa en A y tengo una masa en B y viceversa, hasta arriba. Entonces si la masa en A es mayor, o sea, es mayor al 150% que A, entonces yo estoy ante una irregularidad de masa. Entonces me va a tocar en el diseño a mí revisar las masas de cada piso y ver si tengo o no tengo la irregularidad. Eso es lo que toca. Irregularidad geométrica vertical.
Fíjense que vamos a definir más adelante lo que es un sistema resistente. Pero lo que quiero que entiendan es que un sistema resistente es el que resiste el sismo, básicamente. Irregularidad geométrica vertical. Bueno, ahí hay un error. Es el artículo 1.3483. Se deberá considerar que existe irregularidad geométrica vertical cuando la dimensión horizontal del sistema resistente a fuerzas laterales en cualquier piso es más del 30% de la de un piso adyacente. No es necesario considerar apartamentos miradores de un piso. O sea que básicamente, ¿verdad? Que cuando el sistema resistente a sismo se hace marco, viga, ¿verdad? Porque un sistema de resistencia, el sistema resistente a sismo, como dije, es el que resiste la fuerza horizontal, ¿verdad? Es el que se diseña y se proyecta con ese propósito. Entonces, si el sistema tiene un ancho, ¿ok? Mayor que el 130% de Y, entonces yo estoy ante una irregularidad geométrica vertical. Creo que puedo mostrarles algún otro texto para que tengan otros ejemplos. Yo aquí solo traje este porque lo considero necesario que lo veamos bien. Por otro lado, discontinuidad en el plano de un elemento vertical del sistema resistente. Dice que en el 1357, discontinuidad en el plano vertical de un elemento vertical de sistema resistente. Una desalineación en el plano de los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas laterales mayor que la longitud de esos elementos. Bueno, voy a dejar esta explicación para más adelante, que les voy a mostrar otras figuras para que puedan ir asociándolo. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es, ¿cómo se llama? No tengo alineado un sistema de transferencia de carga con respecto al otro, básicamente, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, voy a dejar esto pendiente. Por otro lado, discontinuidad de la capacidad de piso débil. Dice acá que un piso débil en el 13491, un piso débil es uno en el cual la resistencia del piso es menor que el 80% de la resistencia del piso superior. Esto es en cuanto a la resistencia. O lo podemos también ver desde el punto de vista de las rigideces. Un piso débil, entonces, es en el cual la resistencia del piso es menor que el 80% de la resistencia del piso superior. O sea que si A es el piso X, ¿no? Entonces, si A es menor que el 80% de B, entonces estoy yo ante una discontinuidad de capacidad o piso débil. Entonces dice, la resistencia del piso es la resistencia total de todos los elementos resistentes al sismo que comparten el cortante de piso en la dirección en consideración. O sea que lo que le está diciendo aquí al final es que para hacer este chequeo se considera la resistencia de todo el piso con respecto a la resistencia del piso en el que hace la comparación. El piso superior en todo caso. Básicamente. Bueno, eso entonces es las discontinuidades de capacidad. Tenemos por otro lado las irregularidades, pero en planta, que está en la tabla 1345. Tenemos 5 irregularidades que vamos a ir viendo. Primero, la irregularidad torsional, a considerarse cuando los diafragmas no son flexibles, aunque también debe de considerarse cuando son rígidos, ¿verdad? Porque nos interesan estas deformaciones. El artículo 13829, irregularidad torsional, a considerarse cuando los diafragmas no son flexibles, deberá considerarse que existe la irregularidad torsional cuando el desplazamiento lateral máximo relativo calculado, incluyendo torsión accidental, lo que acabamos de ver antes, en un extremo de la estructura transversal a un eje es más de 1.2 veces el promedio de los desplazamientos laterales relativos del piso de los extremos de la estructura. O sea que aquí lo podemos ver. Fíjense que esta estructura es la planta. Básicamente esta es la planta del edificio. Entonces ya vamos a ver en el modelo que hice, que les tengo para mostrar. Vamos a ver que esto como que pivotea, ¿no? Como que rota. Entonces esta línea punteada, pues bueno, es la deformación. Y tenemos de esta esquina, que es la posición original, a esta esquina tenemos un delta 1.
y de esta esquina a esta esquina tenemos un delta 2. Entonces se considera esta irregularidad, ¿verdad? Cuando, ¿cómo se llama? Delta 1 es mayor que 1.2 veces el promedio de estos dos. Básicamente eso. Tenemos ahora, yo traje un ejemplo de esto. No básicamente, bueno, sí, lo podemos visualizar. Esta irregularidad para que vean cómo es que se genera esos desplazamientos. Y también el ejemplo que traigo es con respecto a estos entrantes y salientes. Artículo 13829. Las configuraciones en planta de la estructura y sus sistemas resistentes a fuerzas laterales se considera que contienen entrantes o salientes cuando las dos proyecciones de la estructura más allá de un entrante o saliente son mayores que el 15% de la dimensión en planta de la estructura en esa dirección. O sea, si ustedes leen esto, que no está en el código una figura de esta que nos ayude, es complicado. Es complicado. Solo se fijan aquí en la figura, dice que si B, dice acá, es mayor al 15% de A, que es este lado, entonces yo estoy ante esta irregularidad. De igual manera, pues aquí lo tienen. Dice que si D es mayor al 15% de C, entonces también estoy en ese caso ante una irregularidad. Yo tengo, vamos a ver ahí en el ejemplo que traigo, yo más o menos lo que traigo, me anticipo un poco, es un edificio en forma de L. Y la idea es que ustedes puedan visualizar cómo es que se puede ver este tipo de efecto. Bueno, vamos a ver la discontinuidad del diafragma. Cuando básicamente aquí lo que tenemos es cuando el diafragma se considera una discontinuidad abrupta o variaciones de la rigidez, ¿okay? Los huecos o los agujeros en las losas provocan cambios de rigidez, ¿verdad? Porque ya no es tan rígida una losa con un hueco en medio, ¿no? Entonces dice que, incluyendo los que tienen recortes o aberturas mayores al 50% de toda el área encerrada por el diafragma o cambios. A veces a los arquitectos les encanta hacer esos huecos en los elevadores, en los parqueos, o a veces no es capricho de ellos, sino que es necesario generar un espacio en la losa para poder hacer las rampas. Entonces ahí es donde uno se enfrenta, por ejemplo, un ejemplo de los que me han pasado es que el arquitecto tiene que generar un hueco bastante grande, entonces hay que revisar esa área con respecto al total para poder ver si nosotros estamos ante esta discontinuidad. Por ejemplo, tenemos desalineamiento fuera del plano. Dice aquí, discontinuidades en la trayectoria de una fuerza lateral, tales como el desalineamiento fuera del plano de los elementos verticales. A veces, bueno, aquí en la figura no se nota mucho, qué pesar. A veces no seguimos, o sea, lo que básicamente quiere decir es que a lo largo de la altura del edificio no se sigue la misma forma, sino que va disminuyendo y a veces los cambios son muy bruscos entre uno y otro. Entonces, a eso se refiere esto, perdón. Y por último, ya este es el último, sería sistemas paralelos. O sea, a veces nos encontramos con edificios así en esta forma. No sé si el tiempo nos va a dar, yo tengo uno ahí para mostrarles. Tenemos un edificio en esta manera, entonces dice que 1381, los elementos verticales resistentes a cargas laterales, no son paralelos o simétricos a los ejes ortogonales principales del sistema resistente así. O sea, básicamente es cuando tenemos estas formas así. Muy típicas, a veces a los arquitectos les ocurre hacer cosas así como estas. También. Entonces lo que hace el sismo realmente es que esto termina como pivoteando. Se mueve de esta forma. O sea, porque como la rigidez está concentrada en este punto, en esta parte de atrás, es más rígido. Entonces, lo que pasa, como les digo, lo vamos a ver, tal vez nos da chance de hacer algún ejemplo de esto. Lo que tenemos entonces es que la estructura, por la concentración de rigidez en esta zona, le hace así. Entonces, lo que hace en ese caso es que castiga las
castiga los elementos de aquí atrás, ¿verdad? Los elementos verticales que son los que resisten las cargas laterales. Básicamente es, creo que aquí termina, no recuerdo haber incluido algo más, no, solamente quería ver eso de las irregularidades. Podemos ver más ejemplos, no sé si tienen alguna pregunta, por mientras puedo compartirles los modelos para que los miremos. No sé si tienen alguna pregunta. Que a pesar que ya se hizo un poco tarde, no sé si tienen preguntas. Todo bien, ingeniero. Bueno, voy a compartirles. ¿Tienen clase luego todos? Pregunto. Tal vez nos estamos pasados 5 minutos. ¿Tienen clase después? Pregunto. Yo sí, ingeniero. Entonces, vamos a estar hasta la hora. Tenemos 15 minutos. La idea es que podamos ver unos modelos que hice para que lo veamos, ¿verdad? Ya están analizados. No sé si me pueden confirmar, si los pueden ver todos. Sí, se mira. Bueno, aquí estamos en CIPE. Entonces yo, como vieron, es una amplia cantidad de irregularidades. Yo traté de hacer algunas, ¿verdad? Básicamente para que vayamos viendo y familiarizando. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si a mí me dice un arquitecto, mire, fíjese que quiero que me diseñe esto. Entonces, bueno, yo de primera pues le cobro caro porque cuando miro esas cosas así, ya digo que va a ser irregular o tengo que verificarla. Entonces, ¿qué dice el código? Aquí tengo 24 metros, ¿no? Entonces, tengo 24 metros y aquí tengo, ¿cuántos metros tengo? Tengo 15. Multipliquemos 24 por punto 15. ¿Cuánto es? Tal vez me ayuden con la calculadora. 24 metros por punto 15. Si nos da mayor que 15, mayor que eso, tenemos una irregularidad. ¿Cuánto es? ¿Me ayudan, por favor? 3.6. 3.6. O sea, quiere decir que yo ya estoy arriba. Entonces voy a tener una irregularidad. No sé si me están agarrando el hilo. No sé si me entienden esto. ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero. O sea, si quieren, pues nos vamos aquí atrás. Volvemos a ver acá. Como les digo, el código no tiene figuras. Era en planta. Era aquí, creo. Aquí. Entonces, ¿lo ven? Si este largo, aquí dice al principio, me voy con lo vertical. Si B, dice acá, si B es es mayor que el 15% de A, tengo una irregularidad. ¿Ok? No precisamente tengo que tener esta forma. O sea, estamos hablando de entrantes y salientes. No sé si me están entendiendo todos. Si yo tengo eso, entonces yo tengo que verificarlo. ¿Ok? Lo he verificado, entonces ya tengo esto lo van a aprender a hacer ustedes conmigo, pero ahorita, por ahora, lo que quiero es que miremos los efectos. Fíjense que el programa me calcula el centro de masa y el centro de rigidez. Fíjense que uno no coincide con el otro. Cuando uno coincide con el otro, las torsiones son, básicamente cuando yo tengo una estructura en planta simétrica, los centros de masa y centro de rigidez coinciden. Pero cuando no tengo en planta, como en este caso, no tengo simetría y tengo torsiones, entonces en este caso lo que voy a tener es una diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Bueno, entonces me voy al tema de ver los resultados. Yo he corrido la estructura. Si me fijo acá en la configuración sísmica, yo he considerado el sismo más severo para el Código Hondureño de Construcción. No sé si todos lo pueden ver. He considerado en el mapa sísmico, me fui a 40, algo de lo más potente. ¿Ok? Tengo este RW, básicamente, que lo vamos a ver más adelante. Este sistema, ¿cómo se llama? Considero un suelo tipo 4, un edificio ordinario. Consideré la altura del edificio. No la consideré porque dejé que el programa la calculara, pero sí tengo marcos rígidos básicamente de concreto armado. O sea, un marco rígido es columnas y vigas, básicamente. Eso es lo que resiste el sismo. Y bueno, las otras configuraciones. Entonces, tengo aquí como una estructura irregular. Esto lo vamos a aprender a hacer con ustedes, pero ahorita solamente quiero que lo veamos. Entonces, me voy aquí a lo que son las deformaciones. Vamos a esperar que cargue.
Este es el programa para la persona que preguntó, este es el programa que vamos a aprender a usar. Permítanme que se trabó un poquito esto. Ahí está. Bueno, entonces las estructuras tienen diferentes. Este es un análisis tridimensional, ¿verdad? Tenemos la ayuda de la computadora. Ahora pues se hace un poco más fácil. Fíjense bien, me voy a ir un poco rápido porque no tenemos tiempo, me da pesar porque la idea es que miráramos los modelos que había hecho. Fíjense bien cómo se deforma el edificio. Voy a incrementar las deformaciones. Permítanme que... Voy a incrementar las deformaciones para que puedan verlas. Y me comentan el resto. Fíjense cómo el edificio, fíjense bien. No sé si logran ver las deformaciones. Miren cómo rota. Miren cómo rota el edificio, ¿lo ven? Miren cómo rota prácticamente, Sí. tiende a girar, ¿verdad? Tiende a girar. Fíjense aquí, fíjense acá, no lo puedo pausar, no tengo la facilidad. Fíjense que este punto se traslada de este punto originalmente hasta cierta distancia, que la podemos determinar, sí, pero en este momento se me es imposible porque este programa no tiene la ventaja de poderlo pausar y poder analizar ciertas cosas. Aquí visualizo, miren cómo se va torciendo, ¿ok? Lógicamente yo ya averigüé que tengo una torsión ahí, que tengo que ver cómo la contrarresto. O sea, para eso estudiamos esto, para poder entender el fenómeno, ¿verdad? Y ver la forma en solucionar los problemas y poder ver de qué manera la estructura no está tan castigada. Bueno, como no tenemos tiempo y quiero que lo veamos todo, voy a irme a la otra estructura. La idea es que miráramos un poquito más, pero bueno. Tengo otra estructura por aquí. Esta estructura, pues, me la inventé para que podamos ver esto. Podemos ver un caso real más adelante, tal vez, en la clase. Tenemos una estructura de esta forma. Generé un espacio ahí, ¿no? En medio. Puede ser, suponga que es un instituto o algo, ¿no? Que necesita tener una entrada de aire, qué sé yo, cualquier cosa. Fíjense que podemos ver aquí, podemos rápidamente sacar una cota aquí, ¿verdad? Para hacer una verificación rápida. Tal vez me ayuda, por favor. ¿Alguien me puede ayudar con la calculadora? Tenemos 20.36 por el otro lado. Que tenemos 19.03. Tenemos 387. Ahora saquemos el área de esto, aquí. Tenemos 10 y tenemos 9. A ver, 9.97 creo que era. Sí, a ver, menos 9.97 menos... no, perdón. Perdón, no es así. 387 tenía. 387 sería 10 por 9.97 entre 387. Entonces, a ver, tengo 387 y aquí tengo, permítanme, voy a hacer un cálculo acá. 99. Fíjense que si ustedes dividen el área del hueco con respecto al área total, según lo que calculé, tengo un 25%. Tal vez no se cumple a cabalidad la irregularidad. No sé si están todos siguiéndome. No sé si me entienden. Estoy sacando el área. Permítanme, 20 por 19. 380 son 20 por 19. Y el otro sería... Sí, es como un 26%. O sea, lo que estoy haciendo es calculando la relación de la losa con respecto al agujero. Básicamente, aquí tengo como el 75%. El código dice el 50%, pero fíjense qué pasa. Fíjense qué pasa. Les mostré esto, básicamente la estructura. Esta es una estructura pequeña, aunque son 5 niveles. Fíjense que me voy aquí a ver lo que es la respuesta sísmica, las deformaciones. Y aquí en las deformaciones voy a ver lo siguiente. Que pesar que no entiendo el tiempo, pero ya vamos a ver. Fíjense cómo se deforma. O sea,
Fíjense acá. Voy a animarlo. Fíjense cómo se deforma. Fíjense cómo rota. No sé si lo logran ver. Miren. Mire cómo rota. Ok, entonces, por ejemplo, ya para terminar, ¿en qué tiene que ver ese hueco? Le resta rigidez y fíjense, anoten esta coordenada, por favor, rapidito, no sé si me pueden ayudar. La coordenada en X es 60.48 contra menos 55.63 y estoy en el sismo en X, porque aquí tengo a la izquierda, tengo la dirección del sismo aquí y aquí tengo la deformación. Entonces la deformación en ese punto es 61.65 contra 55.33. Me salgo de aquí y voy a abrir otro modelo que tengo acá, que es el mismo edificio, nada más que no le quité la losa. No le quité la losa. Tengo el mismo edificio, me voy a los resultados, ya tengo el modelo analizado. Me voy a la deformación. Recuerden que la torsión era en X, ¿verdad? Entonces me interesa ver el mismo caso. Denme chance que esto tarda un poco. Básicamente lo mismo, miren, X, ¿ok? Y me voy a los desplazamientos. Quiero saber cuánto se ha desplazado. Miren. ¿Cómo es este con respecto al otro? Tal vez me pueden ir comentando, por favor. ¿Cómo es este? Es menor este. Es menor. ¿Por qué creen que es? Porque el hueco le ha quitado rigidez al sistema. ¿Sí? Al quitarle rigidez, produce más, ¿cómo se llama? Más desplazamientos. Y bueno, eso se traduce en más deformación. No sé si lo han logrado ver. No sé si tienen preguntas. No sé qué les parece. O sea, ingeniero, mientras más rígido, más deformaciones. No. Por Entre más rígido, menos deformación. Ok. Sí, aquí yo no consideré predimensionamiento, no predimensioné las columnas. Bueno, porque lo que quería es que miraran los efectos de la torsión y que miraran cómo se puede deformar un edificio por la torsión y eso, y que miráramos un poquito lo que eran el tema esto de las irregularidades. No sé si tienen preguntas.